So, Israel, que aquí está Israel, si usted lo compara, le puse una imagen que usted supiera cuánto mide, más o menos que se dé cuenta cuánto mide Israel. Sería comparado con el estado de Nuevo México, con ese tamaño. Israel. Creo que son 15 Israels que caben dentro de Nuevo México. Así de grande está Israel. Entonces, si usted se da cuenta, nosotros ahorita en este momento estamos aquí en Santa Fe, y aquí está Albuquerque, vea la distancia y compárelo con lo demás. Ese pedacito de tierra es el que ha generado tanta discordia a través de los siglos y siglos. Pero vamos a empezar desde el principio, ¿ok? Con Israel. En el año 1400, 1300 antes de Jesucristo, 1400 años antes de Jesucristo, o sea, hace más o menos 3423 años atrás, es cuando salen los israelitas de Egipto. ¿Ok? Y llevan todas sus chivas, literalmente. Llevan todas sus chivas y 40 años después llegan a la tierra de Judea, a la tierra de Canaán. ¿Ok? Y la conquistan. Ahora, en el año 3023, ese es el David, el que no sepa, es una figura que existe de veras. En el año 3023, perdón, 3023, el año 1000 antes de Cristo, que son como 3023 años atrás, David viene a ser rey de Israel. ¿Okay? Ya está en Judea, ya son los dueños de la tierra, ya viven en todo lo que hoy se conoce como Palestina y todavía más. Estos son hace miles de años atrás, que toda esa tierra pertenece a ellos, ¿no? Todo esto, hasta acá y hasta por acá, ¿ok? En el año 950 antes de Jesucristo se construye el templo de Jerusalén o el templo de Salomón. En el año 950 de Jesucristo. Estos son casi 1700 años antes de que viniera a existir la religión del Islam. 1700 años antes de que naciera el Islam o los musulmanes. ¿Okay? En el año 722 antes de Cristo, Asiria invade el reino del norte. En el año 586, Babilonia invade el reino del sur. ¿Ok? Cuando pasa eso, Babilonia destruye el templo de Salomón. Después que pasan su tiempo en tierras extrañas, vuelven y en el año 515 antes de Jesucristo terminan la construcción, vuelven a construir el templo, que es el conocido segundo templo de Zorobabel. El mismo templo que Herodes lo amplía. Es el mismo templo que ya en el tiempo de Jesucristo lo conocían como el templo de Herodes, porque Herodes lo arregló y lo hizo más grande, más chido. Pero esto sucedió 515 años antes de Jesucristo. Aún más de 1000 años antes de que vinieran a ser la religión del Islam. ¿Es el templo donde entra Jesús a sacar las chivas? Ese es el templo donde entra Jesús a sacar las chivas. ¿Ok? Muy bien. En el año 63 antes de Jesucristo, los romanos invaden, conquistan a Judea y todo el mundo conocía a Judea como Judea. ¿Ok? Liderados por el general Pompeyo. Pompeyo es otra historia, después se las cuento, pero después es asesinado cuando se agarra el pleito de Julio César y termina mal en Egipto con la cabeza mochada. Pero este era todo el imperio que tenía Israel. Todo el reino de Israel. No nomás esta tirita que es hoy, pero todo esto. Mucho más amplio de lo que hoy se conoce como Israel. Muy bien. En el año 70, ahora ya es después de Cristo, ya vino Jesucristo, ya hizo todo lo que iba a hacer, los apóstoles ya andan predicando y andan haciendo eso, y en el año 70 después de Jesucristo, los romanos destruyen el templo otra vez, el templo de Herodes, que viene haciendo, todavía se conoce como el segundo templo, aunque fue el mismo de Zorobabel y de Herodes, pero fue mejorado por Herodes, ¿verdad?
Esto sucede en el año 70, liderados por Tito. Eso, exactamente, de la dinastía Vespasiana. Muy bien. Ahora, no más es eso. Viene otro acontecimiento muy trágico para Israel. Acuérdese que aquí ya habían rechazado ellos al Mesías. Para este tiempo rechazaron totalmente al Mesías. El Señor Jesucristo les había dicho que el templo iba a ser destruido. Y entonces en el año 132 aparece otro emperador romano que se llamaba Adrián. Y Adrián desbarata y mata, hace una masacre con todos los israelitas. Todos los israelitas. Adrián fue un buen rey hasta que se murió su amante, un joven, un hombre, era homosexual. Cuando muere el amante de Adrián en Egipto, agarra una tirria contra Israel porque Israel se estaba rebelando contra Roma y estaba teniendo mucho éxito. Y llega Adrián y asesina, hace una masacre pero tremenda en el año 132. Terminan huyendo muchos de los israelitos, de los judíos de las tierras santas, pero la gran mayoría es asesinada. En ese momento, en ese año, en el 132, es cuando los romanos, para darle todavía en la torre a los israelitas, que les habían matado a miles y miles de romanos en la rebelión israelita, es cuando le dejan de llamar a Judea como Judea y para darle en la torre le empiezan a llamar Palestina. Palestina, que viene de la palabra Filistea. Filistín es la palabra. En lugar de decir Filistín, es Palestín. Es Palestina. Es para darle, los archienemigos de los judíos siempre fueron los filisteos. Y es la manera en que insultan los romanos a los israelitas al decir, ustedes ya no tienen la tierra judea, ahora su tierra será de los filisteos, sus archienemigos. Si ustedes recordarán, los filisteos desde siempre han existido. El rey David vino a ser reconocidos por acabar con un filisteo gigante que se llamaba Goliat. El rey Saúl y sus hijos fueron asesinados por los filisteos. Ya con el paso de los tiempos, sí, ya con Sansón, el tiempo de los jueces, Sansón pelea contra los filisteos. Ya tiempo después logran acorralar a los filisteos. Los filisteos vinieron a desaparecer, a ser aniquilados del mapa con el imperio, con la conquista de Babilonia. Cuando Babilonia tomó cautiva a Judea, a Jerusalén, a los israelitas, en ese mismo tiempo, en ese mismo año, en ese mismo instante, borró del mapa a todos los filisteos Babilonia. Pero ahí es donde toma el nombre de Palestina, y no nomás el pedacito que viene haciendo lo que hoy se llama Franja de Gaza, la cual dicen que es una cárcel, pero en realidad le llamaron Palestina a todo lo que era Judea. Ese es un sobrenombre, es un insulto para los judíos desde el año 132 después de Jesucristo. Muy bien, aquí está la historia, ¿no? Rápida, se la puse así rápida, no la tiene que leer toda, pero esto es lo que ha sufrido los israelitas. Después de Jesucristo, los persas invaden otra vez y matan y desaparecen la mayoría de las iglesias cristianas en Judea, en Israel, lo que hoy se conoce como Palestina, los persas. En el año 628, los bizantinos recapturan otra vez Jerusalén. Después los árabes, ya en el 638, por primera vez agarran las tierras santas. En el 91, el maliquí, el musulmán, construye el domo del templo. En el 1099, los cruzados invaden y toman control de Jerusalén. En el 1187, los musulmanes destruyen y acaba con el pleito de los cruzados. En el 1265, otra vez los musulmanes conquistan Jerusalén, ahora liderados por Sultán Beibars. Ahora en 1270 los cruzados son totalmente masacrados cuando van a intentar recuperar otra vez Jerusalén. Del año 1291 al año 1500 los musulmanes gobiernan las tierras santas, pero era un ejército, un grupo, un imperio musulmán que se les conocía como los Mamluk. Después los Mamluk musulmanes son derrotados por el imperio otomano. ¿Ok? ¿Dónde estoy? El imperio otomano. O sea, estos son y el imperio otomano, que también son musulmanes,
Controlan Jerusalén desde el año 1517 hasta el año 1917. Israel, Jerusalén, Judea, Samaria, lo que hoy se conoce como Palestina, nunca ha pertenecido a un solo grupo de gente, con excepción de los israelitas. Porque en todos estos años que han pasado, siempre ha quedado un remanente de israelitas viviendo en la Tierra Santa. Pero siempre han existido judíos viviendo en Palestina. Nunca ha existido un país que se llama Palestina a través de los años. Judea, para el año 1917, al final del Imperio Otomano, estaba casi desolada. Era muy poca la gente que habitaba para ese tiempo. Los judíos empiezan a regresar, los que estaban de más, y empiezan a mejorar todas las condiciones, empiezan a comprar tierra de gente que ni siquiera las vivía en ellas, y empiezan a mejorar las condiciones de las tierras santas. Muy bien, esto es lo que ha sufrido, un poquito más detallado, los musulmanes bajo la presión, los israelitas bajo la presión musulmana. También nomás son unas pocas. Cuando nace el Islam, cuando nace la religión musulmana, habían muchos judíos viviendo en la ciudad de Medina, que es en Arabia Saudita hoy. Muchos judíos. Llega Mahoma, el conocido Mahoma, con sus seguidores, y los judíos en Medina lo abrazan, le dan la bienvenida. Al poco tiempo, Mahoma y sus seguidores aniquilan a todos los judíos de Medina. Nomás dejan vivos a niños para venderlos como esclavos y a mujeres para prostituirlas. Terminan con todo el judío de Medina, porque eso es lo que hicieron los musulmanes, es como se expandieron siempre, fue con sangre, ¿verdad? En el año 1063 vemos la masacre en Granada, 4,000 judíos son asesinados. En el año 1033 en Marruecos 6,000 judíos son asesinados. Lo mismo sucedió en 1276 y en 1465. En 1354 asesinan a todos los que no son musulmanes. En el año 1840 Damasco acusa y arresta a todos los judíos. No hay asesinato, pero los meten a todos a las cárceles. En 1828, en Bagdad, lo que ahora se conoce como Irak, hay una masacre tremenda de los judíos. En 1867, masacre en Irán. En 1839, otra masacre en Irán. Y ahorita dicen, miren, no hay judíos. Pues si los han estado masacrando por siglos. Por siglos los han estado matando de todos estos países musulmanes. 1920, el 21, vienen los levantamientos palestinos, donde la gente se empieza a rebelar porque cada vez hay más israelitas viviendo en las tierras santas y empiezan a matar a muchos judíos de lo que hoy se llama Palestina. 1929 los palestinos empiezan a matar no nomás a cualquier judío, pero se enfocan en acabar con los judíos ancestrales, los que tienen cientos y cientos y cientos de años viviendo en Israel o en lo que hoy se conoce como Palestina. Y intentan matar a todos los judíos ancestrales, quitar la evidencia de que siempre han habido ahí judíos viviendo. En 1930, Sudáfrica la guerra contra los judíos también. En 1945, Bagdad asesina 180 y queman, creo que son 400 negocios los que queman en ese tiempo. 1972, viene una masacre en Alemania, la masacre de Múnich, cuando en las Olimpiadas unos terroristas musulmanes agarran a los judíos, a los atletas de las Olimpiadas y asesinan, creo que a 7 de los atletas de una manera muy horrible, ¿no? O 11 atletas israelitas. 1974, los israelitas de todos empiezan a querer volver a su tierra. Oiga, hay asesinatos por todos lados. En cualquier país son los israelitas asesinados. Todos lados. Empiezan a querer volver a Israel todos. Vamos a regresarnos a Israel. Bueno, 4 jovencitas que intentaron llegar a Israel por Jordania son violadas y asesinadas de una manera muy brutal, de tal manera que el mismo gobierno jordánico las agarra a las jovencitas así y las avienta a la puerta de la casa de los padres, a las jovencitas, así, órale, para que se quieran regresar, ¿no? ¿Dónde estoy? Después en Damasco sucede algo parecido, es en Damasco donde avientan a las jovencitas. Y sin mencionar tantas otras atrocidades que han sucedido en otros países no musulmanes contra los israelitas, como en Rusia, tantos años que han sufrido, como en Francia, Italia.
Y por último, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el año 1939-1945, donde 6 millones de judíos son asesinados. Nomás para darse una idea, en todo Nuevo México hay 2 millones de habitantes. Y en la Segunda Guerra Mundial fueron asesinados 6 millones de judíos. ¿Quién no va a querer buscar una tierra donde estén sanos y salvos, después de que son masacrados en cualquier parte que vayan? O sea, es lógico el entender eso. Entonces buscan dónde refugiarse, ¿no? Y así puede usted seguir viendo el odio a los judíos que ha existido desde siempre, ¿no? Desde siempre. Mucho del odio usted en el imperio musulmán es por el puro hecho de no ser musulmanes. El musulmán quiere acabar con todo, le llaman los infieles, los infidels. Todo el que no es musulmán debe morir. O sea, todo. No está salvo al menos de que seas musulmán. Usted voltea a ver países musulmanes y tienen iglesias secretas, porque si tú dices que eres cristiano te asesinan. No por ser judío, pero por ser cristiano. Por ser cristiano. Y si eres de cualquier otra religión que no sea la musulmana, te asesinan. Pero no nomás los israelitas han sufrido con los musulmanes, han sufrido con los cristianos también. El cristiano atacó al israelita con un pecado que hasta nombre tuvo, le llaman deicidio. El pecado que acusan a los israelitos. El deicidio es el asesinato a Dios. Porque los judíos mataron a Jesucristo. Y por eso siempre le han agarrado tirria. Cualquier atrocidad que ha sucedido en el mundo, la gente, aún los cristianos, le han echado la culpa a los judíos. Viene una plaga, culpa a los judíos. La peste bubónica, la culpa a los judíos. Siempre son los judíos. Y usted recordará cuando se quemó Roma, fueron hasta los cristianos y los judíos. La idea es siempre buscar la culpa. Y pues aquí están cosas que sucedieron en otros países, como en Alemania en 1096, 2000 judíos asesinados, 1251, 1290, Francia asesinaba y expulsaba a todos los de estos. En 1396, 100,000 judíos fueron expulsados. 1421, en Austria, en Polonia, 1349, cientos de judíos fueron quemados vivos en Francia. Y esto no es por musulmanes, ya es por cristianos. No es difícil verlo. Ahorita usted ve las noticias y ven cuántos países, en Inglaterra, Estados Unidos, no nomás musulmanes, tienen ahorita odio contra Israel. Tienen odio contra Israel. Y ahorita vamos a llegar allá, ¿no? Bueno, resulta que con todo lo que ha sucedido contra los israelitas en el año 1897 comienza lo que se le llama el movimiento sionista, donde llega la idea, se empieza a esparramar más la idea entre los israelitas, entre los judíos, de que pueden regresar a su nación. Vamos a volver a nuestra nación de Israel, ya hay más, ya el humano está más domesticado, ya no son tan salvajes como antes, vamos a volver a nuestra nación. Vamos a volver a nuestra nación. Y se empieza a esparramar ese movimiento sionista. En la Primera Guerra Mundial, que sucedió en 1914, 1918, los judíos, ya vivían muchos judíos en Palestina. Los judíos de Palestina en la Primera Guerra Mundial y de otras partes del mundo, como Austria, Polonia, se alían, ¿cómo se dice? Alían con lo que llamaríamos los buenos, con Inglaterra, con Estados Unidos, con las fuerzas, los aliados les llaman, en la Primera Guerra Mundial. Pero sin embargo, el Imperio Otomano se hace el lado alemán, contra los que consideraríamos nosotros el lado malo. Los judíos se hacen del lado de los buenos, los musulmanes, el Imperio Otomano se hace el lado malo, ¿ok? De Alemania y los que querían conquistar el mundo en ese tiempo. Bueno, pues, ¿qué sucede? ¿Quién gana la Primera Guerra Mundial? Le puedo decir que no la gana Alemania ni el Imperio Otomano. De hecho, es el fin del Imperio Otomano. Ahí termina, pierde su pelea.
A pesar de que los judíos y parte del imperio otomano vivían en Palestina, unos se hicieron para un bando y otros se hicieron para otro bando. Entonces, en 1917, como gratificación, empezaron a quererle dar a Israel a regresar su tierra, lo que se conoce como la Declaración de Balfour. Y esto fue lo que le dijeron a Israel: mira, te vamos a dar esta tierra, esta va a ser tu Israel, esta va a ser tu nación, después de la Primera Guerra Mundial. No nomás este pedacito que hoy es Israel, pero todo esto es lo que le prometieron a Israel, que iba a ser Israel. Todo eso va a ser lo tuyo. Cuando se acaba la guerra totalmente en el año 1918, pues en lugar de recibir la tierra, los musulmanes se levantan en terrorismo y en 1920 asesinan a miles y miles de judíos. ¿Y cómo responde Inglaterra y cómo responden los países con el aliado que tuvieron? Bueno, pues le dan la tierra a Jordania. Como los musulmanes no aceptaron que se le diera a Israel, todo este pedazote se le da a Jordania para calmar la ira de los musulmanes. Todo eso. No lo recibe su aliado Israel que peleó con ellos, lo recibe el enemigo que peleó en contra de ellos. Y dividen así las tierras, pedacitos para todos lados. ¿Ok? Francia, tú controlas esto, Inglaterra, tú controlas esto. Cada uno controla diferentes pedazos, pero los judíos con Palestina no se la dan, no cumplen la promesa. En el año 1929 pasa el tiempo, los musulmanes masacran a comunidades judías, como ya le había dicho antes, ancestrales, después de todo este movimiento. ¿Cómo responden los aliados? ¿Cómo responde Inglaterra? Prohíbe que vayan más judíos que vuelvan a su nación, a las tierras santas. Simplemente dicen, ok, están enojados los musulmanes con los judíos, ya no hay que dejar que entren más judíos para allá. O sea, siempre las naciones se doblan ante el terrorismo musulmán. Siempre. Pero los judíos son judíos como los mexicanos, aunque nos pongan la barda muy grande, la brincamos, ¿no? Llega el año 1937 y llega lo que se le llama como la Comisión Peel. ¿Ok? Esta comisión dice, vamos a dividir lo que queda de Palestina en 2 estados, para tener contentos a los musulmanes y para tener contentos a los israelitas. ¿Ok? 2 estados. ¿Ok? Esa es la división, esa es la Comisión Peel que se sugiere en el año 1937. Esto verde es lo único que le van a dar a Israel. Es lo único, 1937. Eso es todo lo que va a tener Israel. Fíjese, ahorita es todo esto Israel. Pero en el año 1937 le dicen nomás eso. Jerusalén y Tel Aviv va a ser controlado por las Naciones Unidas en ese tiempo. Todo lo demás va a ser musulmán, va a ser Palestina. Los israelitas aceptan. Los israelitas dicen, está bien, yo estoy de acuerdo, yo quiero eso. Lo único que queremos es un pedazo de tierra donde nos dejen en paz. ¿Usted cree que aceptaron los musulmanes esa partición? No. ¿Cómo? Los musulmanes no aceptaron. Israel aceptó. A Israel dijo, vamos a hacer esta la nación Israel y que esta por primera vez en la historia sea la nación de Palestina. Y los palestinos, los musulmanes dijeron no. No queremos. Queremos todo, no queremos israelitas aquí. Ok, 1939, ¿cómo responde las Naciones Unidas? Más prohibiciones de inmigración. Y dicen, ¿sabe qué? Nomás vamos a dejar que cada año emigren 75,000 judíos. ¿Ok? A Palestina. No más, vamos a controlar la inmigración. Llega el año 1939, comienza la Segunda Guerra Mundial. De 1939 a 1941, la Segunda Guerra Mundial. ¿Con quién cree que se aliaron los judíos? ¿Con los Axis o con los aliados? Los judíos nuevamente se unen a la buena causa. Pero los musulmanes, los árabes, se unen con Hitler. Con Hitler. Nuevamente, la misma historia.
La idea de Hitler es exterminar a los judíos. Es cuando mueren 6 millones de judíos. Y los árabes se alían, dicen, yo quiero eso también. Yo quiero eso. Pero los judíos no, dicen, eso no está bien, ¿no? ¿Cómo que echarme el plato? Bueno, en el año 1947 se terminó la guerra. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Gracias a Dios los aliados, si no ya no hubiéramos morenitos en este lugar. Déjeme le digo, porque lo que verdaderamente querían los alemanes era la raza aria. Ok, entonces usted y yo no estuviéramos, bueno, 2, 3 de aquí, usted sí estuviera salvo. No estuviéramos muy bien, ¿no? Los demás estuviéramos fritos, pero gracias a Dios no gana el mal, no gana Hitler. Hitler se termina... Sí, Hitler se suicida, Jordania pierde la batalla, igual que los otros países árabes, no pierden la batalla. Bueno, eso sucedió en el año 1945, cuando viene el fin de la Segunda Guerra Mundial. La Organización de las Naciones Unidas, en el año 1947, hace el plan de partición. Vamos a hacer 2 estados en Palestina otra vez. Vamos a calmar a los musulmanes. ¿Ok? Vamos a calmarlos. Vamos a hacer 2 estados. Y este es el plan que tienen ya en el año 1947. ¿Ok? Dicen, ¿saben qué? Todo esto le vamos a dar a los israelitas. ¿Qué? Todo esto. Si usted sabe, toda esta parte de acá es desierto. Está muerta esta tierra. Mucha gente lo ve el mapa y dice, les dieron mucho, les dieron todo el desierto, todo lo infértil. Y los israelitas dicen, sobres. Nosotros aceptamos eso. Vamos a hacerlo. ¿Qué cree que dicen los palestinos? No aceptaron. No aceptaron. ¿Ok? Eso sucedió en el año 1947, la resolución. Bueno, pues no quisieron los palestinos, los israelitas otra vez dijeron sí. Año 1948, Israel dicen, ¿saben qué? Ya se acabó el ultimátum que dieron las Naciones Unidas. Así que en el año 1948, el 14 de mayo, Israel declara su independencia. Si yo no voy a estar esperando a que las Naciones Unidas hagan algo por nosotros. Imagínense si México hubiera estado esperando a que España quisiera soltarle la tierra. ¿Cuándo hubiera soltado? ¿Cuándo hubiera pasado? Imagínense que Inglaterra hubiera estado esperando Estados Unidos hubiera estado esperando a que Inglaterra le soltara la tierra. ¿Cuándo hubiera pasado? Nunca, nunca. Entonces, en el año 1948, Israel declara su independencia. Y esto es lo que toman, esto es lo que dicen que es de ellos. Esto va a ser mío. Todo lo que está amarillito es Israel. Eso es Israel. ¿Ok? Eso. Lo amarillo nomás. Bueno, pues se armó la machaca en grande. Se armó grande. Todos los países vecinos declaran la guerra en el año 1948 contra Israel. Todos los países vecinos contra Israel. ¿Ok? La idea era destruir a Israel, pero ¿quién termina ganando esa guerra? Israel gana. ¿Ok? Pero cede Israel y deja Jerusalén dividida y controlada por los musulmanes. Aún en eso dice Israel, ok, ustedes van a controlar el monte del templo. Aún así, pero no hay un Estado palestino, nunca se declaró un Estado palestino, simplemente hubo la declaración de Israel y Israel pudo hacer su guerra de independencia como lo hizo Estados Unidos y México y todos los demás países que estuvieron bajo un imperio y gana Israel. Todos estos países se unieron contra él, superarmados, con siglos de experiencia, con un país que apenas estaba a punto de nacer, que apenas estaba naciendo y aún así perdieron. De todos los frentes fueron atacados por todos los países. Egipto lo atacó por acá, Jordania lo atacó por acá, Irak lo atacó por acá, Siria lo atacó por acá, Líbano lo atacó por acá, por todos lados, y luego más Marruecos, Arabia Saudita, le llovieron por todos, y aún así Israel gana. Aún así gana. Esas son todas las naciones que se unieron contra Israel en el año 1964 para pelear contra ella. Un chorro, ¿no? Miren nomás, este pedacito azul es Israel y todas estas son las naciones que están peleando contra Israel. Y no pueden contra él. Llega el año 1967, muy conocido, muy famoso, la Guerra de los 6 días. Okay, Egipto, Jordania, Arabia, Siria, Líbano se unen, atacan
se preparan para destruir, para eliminar, para borrar del mapa a todos los judíos. Aquí se acaba. Se acaba este punto amarillo, deja de existir. Año 1967. Israel se les adelanta. Cuando todos esos países están a punto de mandar sus bombarderos, Israel ataca los aeropuertos y destruye todos sus aviones. Justo cuando están a punto de hacerlo. En esa guerra de 6 días que solamente duró, todos estos países dijeron, nos va a tomar 2 días eliminar a cada judío. En 6 días Israel gana, y no nomás ganó eso, pero se apodera de todo esto Israel. Le quita a Jordania, al Líbano eso, a Siria, eso, a Jordania esto, a Egipto le quita este pedazote, también la Franja de Gaza la recupera. Todo eso fue en el año 1967, cuando una guerra la ganó Israel contra todas las naciones árabes. Se apodera todo eso, ¿no? Pues diría, wow, qué perrón, ya creció Israel como debió estar grandote, ¿no? Pues sí, estaría muy suave, nomás que Israel empieza a regresar tierra luego. Israel, todos los territorios que ganó, se reúne en Sudán con los musulmanes de Israel y regresa a todos los territorios ocupados. Y los musulmanes dicen, ¿los aceptamos los territorios? Dame la península de Sinaí, dame la Franja de Gaza, dame las Golan Heights, dame todo, pero no hay paz. No te vamos a dar la paz, no te reconocemos como nación y no vamos a negociar contigo. Aún así, con esas 3 condiciones, Israel le regresa toda esa tierra a las naciones árabes. Aún así. Lo extraño es de que el día de hoy la gente dice que las tierras, ¿cómo le llaman a Israel? Que están los territorios que están, ¿cuál es la frase que usan el día de hoy? Están invadiendo la invasión, terminen con la invasión. Nunca le han dicho a Egipto que está invadiendo Sinaí. Nunca le han dicho a Egipto que invadió la Franja de Gaza y que se le regresara a los palestinos. A Jordania nunca le dijeron que le regresara West Bank a los palestinos, porque no están interesados en realidad en la tierra. La tierra no les interesa a ellos, lo que les interesa es la eliminación de los judíos. Esa es la verdad, es lo único que les interesa a ellos. Después de tantos tratados y no querer, es claro lo que les interesa. 1973 llega la otra guerra donde son atacados Israel en la celebración de Yom Kippur. Si usted sabe algo de los israelitas, usted sabe que la máxima fiesta judía es Yom Kippur. ¿Okay? Es el día de expiación. Y mientras están en esta fiesta, todos distraídos, son invadidos, son atacados. Y aún así, en 1973, Israel sale victorioso y conquista otra vez la tierra. Ya se la había regresado ¿se acuerda? Le regresó Sinaí, se la regresó a Egipto y todo eso. Bueno, otra vez, conquista tierra de Israel cuando es atacado, sale adelante, se reúne en 1979 en el Camp David aquí en Estados Unidos, y otra vez Israel regresa toda la península de Sinaí a Egipto. Tiempo después, el negociador de Egipto, el hombre que quería hacer la paz supuestamente con Israel, es asesinado en Egipto. Y luego, ¿qué sucede después de eso? En el 82 viene algo que hace Jordania, que empieza a correr a todos los que son de Palestina, musulmanes, los empieza a correr de su nación. Así a todos los, ¿cómo les llaman ahora? Refugiados. Los empieza a correr, y de Jordania se van muchos para Líbano. En Líbano empiezan rápidamente en el 82 a aventar cohetes contra Israel. Israel nuevamente se vuelve a defender, invade Líbano, Israel, y toma control de prácticamente todo el país, llega hasta Beirut. Y una vez que conquista Israel todo Líbano, se los regresa. Se los regresa otra vez, aquí está. Israel otra vez dice, no quiero su tierra, lo que quiero es que me dejen de estar aventando cohetes. Pero lo mismo pasa porque cada vez que Israel se sale de la tierra que conquiste, se las regresa a los países musulmanes,
Los terroristas toman control del área y vuelven a aventar misiles, cohetes contra Israel. Ha sido en la historia constante. Esto ha estado dando vueltas por años y años y años. Por años. En el 87 viene algo que se llamaba como la Antifada, que es un movimiento fuerte que se movió otra vez en contra de Israel hasta el 91. Todos contra Israel. Ves a un judío, línchalo en la calle, golpéalo, dale en la torre, vamos a que se sienta que no los queremos. En el 93 viene el que se llama el Acuerdo de Oslo, donde agarran a un terrorista, el más terrorista de todos, como líder para negociar. Y vienen las negociaciones aquí en Estados Unidos, donde el primer ministro israelita Yitzhak Rabin, se une con el presidente Bill Clinton y contra Yasser Arafat, el terrorista que ha asesinado miles y miles de personas. Y pues todo lo que quedaron de acuerdo, pues rápidamente lo tiran a la basura. En el 98 vienen otra vez las negociaciones, los acuerdos de White River, donde ahora el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Bill Clinton y Yasser Arafat otra vez se sientan y les dice Israel, sabe que yo no quiero gobernar ningún estado palestino, yo no estoy interesado en gobernar a nadie, solo denos un pedazo de tierra, quédense que todo lo demás, con todo quédense. Aún así no aceptan los israelitas, los palestinos, y no llegan a ningún lado. Cada vez que se acaba una de estas reuniones se levanta los ataques terroristas en contra de Israel tremendamente. En el año 2000 viene la junta en el Camp David, donde ahora el primer ministro de Israel, Ehud Barak, se une con Bill Clinton y con Yasser Arafat, y otra vez dicen, ok, te ofrezco todo, te ofrezco más, mucho más de lo que te ofrecieron antes, dice Barak, todo, te doy todo lo que quieras, todo. Nomás dame un pequeño pedacito de tierra donde existe Israel, ¿ok? Todo. Y danos permiso de entrar a orar al muro de los lamentos, ¿ok? Te damos todo el control. Tú puedes controlar todo, dice Barak. Pueden controlar absolutamente todo. Solo denos un pedacito, el que ustedes quieran tirar tierra, y permítanos entrar a orar al muro de los lamentos. Fíjese, ofrece control completo de todo Judea, todo Samaria, Franja de Gaza. Agarren su estado palestino, les dice. ¿Quieren que exista por primera vez un país que se llama Palestina? Agárrenlo. Pero pues no, al acabarse esa junta, luego viene la violencia contra los israelitas y hasta se burlan de la reunión en los periódicos. Arafat, que es el terrorista palestino, le dice, vete al infierno al primer ministro. Y hay masacre por todos lados en contra de Israel. A pesar de otra vez negociaciones, donde Israel está dispuesto a soltar todo. Pero los palestinos en realidad, y todavía ahorita hay gente que dice, debe de existir un Estado palestino, regresen la tierra. La tierra nunca ha existido a alguien o algún país que se llama Palestina, nunca ha habido un país que se llama Palestino. La tierra de Palestina ha existido a muchos imperios. El único país, el único grupo de gente que ha vivido ahí por siglos, como vimos por miles de años, más de 3,000 años, son los judíos. A pesar de que los han masacrado, siguen existiendo ahí los judíos. 2005, ¿no? Israel dice, ¿saben qué? Le voy a dar la franja de Gaza. No hubo acuerdo, pero se la voy a regresar. Y se sale Israel voluntariamente por sí solo. El comandante dice, ahí está franja de Gaza, quédense con ella. Yo no la quiero. ¿Ok? Así, ¿dónde estamos? Así estaba bonita la franja de Gaza. ¿Ok? Habían cosechas, habían casas bonitas, todo. El siguiente día que salen, entra Hamas y destruye toda la franja de Gaza. Todo. ¿Por qué no dejárselo a su gente? ¿Por qué no dejárselo a los palestinos? ¿Por qué no disfrutar eso? Porque en el 2006, si usted sabrá, Hamas en la franja de Gaza ganó las elecciones. Ganó las elecciones y desde entonces no han habido elecciones en la franja de Gaza. Desde el momento que Israel controla Franja de Gaza hizo sus elecciones, el grupo de terroristas Hamas ganó las elecciones y no ha vuelto a soltar. No hay elecciones. Israel sigue cambiando de primer ministro y sigue habiendo elecciones, siguen diciendo ahora tú, ahora a ti.
pero en realidad jamás, igual que los demás países, están controlados por un pequeño grupo de gente, muy pequeño. Bueno, 2008, dicen, ¿saben que vamos a mejorar la oferta? Ahora se reúnen con el presidente de Estados Unidos, George Bush, con el primer ministro de Israel, Ehud Olmert, y con el palestino. Pero no llegan a nada otra vez, no aceptan. ¿Y cómo responden desde la Franja de Gaza? Con cohetes, con ataques terroristas. En el 2014 nuevamente cae más cohetes, más ataques terroristas contra Israel. Y así siempre se ve Israel, así se ha visto desde hace muchos años Israel, ¿no? Ahora, esta es la Franja de Gaza, que una vez controló Egipto hasta que Israel se la quitó, y luego Israel la regresó, y ya Egipto dijo, no, pues quédense con ella, ya está controlado, allá está el grupo terrorista. Ahorita, si ustedes sabrán, Egipto no deja salir a la gente ahí, no la deja huir hacia Egipto. ¿Por qué no? Porque pues, si son musulmanes como tú, cuando menos acéptalos, ¿no? Desde aquí, de este lugar, están aventando los cohetes hacia Israel. Desde la Franja de Gaza hasta Jerusalén, un cohete le toman 90 segundos para llegar. No más. 90 segundos de aquí le dura el cohete en llegar. Lo único que ha mantenido a vivo a Israel ha sido lo que le llaman el domo de hierro. Una maravilla ese domo de hierro. Es tecnología de lo más alto. En instantes, en segundos, puede detectar miles de cohetes lanzados, interceptarlos y explotarlos. O sea, es una maravilla, es pegarle a una bala con otra bala. Solo Israel tiene ese tipo de tecnología con el cual se ha podido mantener vivo. Si no, si Israel quisiera, a la Franja de Gaza la elimina en horas con el poder que tiene Israel. Pero se detiene. Lo único que lanza es para acabar con todos estos misiles. La gente, yo sé, dice, uy, pero Israel está matando a inocentes, a niños, bombardea hospitales, debido a las noticias, lo que hacen. Pero es importante entender, y no es, si usted busca, no es difícil encontrar la verdad. Los israelitas están usando sus misiles para proteger a sus niños. Los palestinos están usando a sus niños para proteger a sus misiles. Hay una diferencia del tamaño del mundo. Cuando usted pone a los niños enfrente del misil para que no le disparen a su misil, es muy diferente cuando usted pone a su misil enfrente de los niños para que no maten a sus niños. Y si llega a hacer eso, algo que ha hecho, que son expertos los terroristas, es en hacer publicidad, asegurarse de grabar cada vez que un misil de Israel acaba con alguna batería lanzamisiles y mueren inocentes. Y se aseguran de pasarlo por todos los medios noticieros. Y sí, no solamente se ponen en donde hay niños y les prohíben a los edificios donde ponen sus baterías lanzamisiles, les prohíben a la gente salir, pero también lo ponen a un lado de hospitales y de escuelas y lugares donde saben que si Israel hace un movimiento, Israel va a quedar mal parado. Y todo el mundo le exige moralidad a Israel, pero nadie le exige moralidad a Hamás. Nadie le anda protestando en las calles diciendo, ¿por qué Hamás mataste a tantos niños y tantas mujeres y mochaste las cabezas de niños y asesinaste a los que estaban en concierto y arrastraste de las greñas por las calles a esas señoras sacándolas de sus casas? Nadie le exige moralidad a los grupos terroristas, solamente le exigen moralidad a Israel. Solamente. Y todavía son así que usted, muy fácil de verlo, cuando los mismos terroristas tienen errores como el que hubo ahora al lado en el hospital donde les explotó uno de sus mismos cohetes. Del mismo cohete terrorista explotó en el hospital y aún así tienen el descaro de echarle la culpa a Israel, cuando Israel tiene evidencia de sobra para demostrar que no fue un cohete que Israel lanzó, sino fue un mismo cohete de los mismos terroristas que les explotó en la mano.
Y aunque la evidencia es amplia, aunque es suficiente, los noticieros se ciegan y no quieren pasar esa noticia. Simplemente se aferran a la mentira, porque todo mundo, y según Dios profetizó, como vimos en el capítulo anterior, todo mundo va a estar contra Israel. Aquí muchos de los predicadores y de las iglesias de Estados Unidos sienten que Estados Unidos va a estar a favor del lado de Israel. Va a ver cuando llegue el tiempo. Dice, todas las naciones se levantarán contra Israel. Y se me hace hasta cómico cuando dividen que Rusia y China, Irán, todos ellos se alían a, Israel, a los musulmanes. Entre ellos va Estados Unidos. Y usted deje que corra más el tiempo y se va a dar cuenta cada vez más. Esta es la cantidad de gente que vive a distancias de la franja de Gaza, ¿no? Son miles y miles y miles de habitantes a donde están aventando los cohetes. Tan solo en este pedacito cerquitas, tan solo aquí son 108,900 habitantes, o eran en el año 2007. Nomás en este pedacito. Israel está superpoblado al día de hoy. Está superpoblado. Muy bien, vamos a noticias más recientes. En otros detalles. Barack Obama, ¿se acuerdan de ese presidente? ¿Sí se acuerdan? Bueno, Barack Obama empieza a hacer las cosas más a su estilo, digamos. Y ya que todo el terrorismo de la franja de Gaza, todo el terrorismo de allá en Líbano, se me olvidó el grupo, Hezbollah, todos estos grupos terroristas, también de los terroristas que están en Yemen, en Arabia Saudita, todos esos terroristas son apoyados por Irán. No es secreto. Irán es el que está poniendo todas las armas en la franja de Gaza. No tienen para comer, no tienen para tener buenas casas, pero sí tienen para comprar muchos misiles y muchas armas. Ok, todo eso, a pesar de que toda el agua y toda la electricidad se las regala Israel, por cierto, todo lo que reciben la franja de Gaza es regalado de parte de Israel. Todo. Muy bien, pues es Irán. Bueno, Barack Obama dijo, ¿saben qué? Lo voy a hacer diferente. Yo voy a apoyar a Irán. Vamos a agradar a Irán, dijo Barack Obama. Si agrado a Irán, si le caigamos bien a Irán, Estados Unidos, vamos a forzar a Israel a que ceda todos sus derechos de Jerusalén, que no esté pidiendo que le den chance a ir a orar al Muro de los Lamentos. Entonces esa fue la estrategia que usó Barack Obama al intentar apoyar a Irán, ¿ok? A pesar de todas las armas que Irán pone en los grupos terroristas, vamos a forzar a Israel, ¿ok? Había un problema con eso, un problema bueno, que Irán ha sido enemigo de Arabia Saudita por años. Un pleito entre suníes y chiitas, los musulmanes. Por ejemplo, Irán, yo le dije que apoya al grupo terrorista de Yemen que están peleando contra Arabia Saudita. En ese momento, Barack Obama crea algo que él nunca pensó. Lo que provoca es que Arabia Saudita dice, caray, pues si Irán se hace más fuerte, me va a borrar del mapa, dice Arabia Saudita. Entonces Arabia Saudita empieza a negociar con Israel. Algo que nunca se había visto, una nación musulmana tratando con Israel. ¿Ok? Bueno, a pesar de que Israel en ese tiempo tenía una paz fría con Egipto, puesto que les ganó las guerras, con Jordania, puesto que les ganó la guerra, había una paz así secona, pero había paz. Ni Egipto ha atacado ya a Israel, ni Jordania ha atacado ya a Israel, ¿no? Entonces, Trump dice, llega el tiempo de Donald Trump. No funcionó lo que quiso Barack Obama, ¿no? No funcionó porque lo que provocó fue que Arabia Saudita se aliara más a Israel, que empezaran las pláticas. Llega el tiempo del presidente Donald Trump y dice Donald Trump, yo voy a cambiar todavía más la estrategia, pero para el otro lado. Yo no le voy a estar pidiendo a Israel que ceda Jerusalén o el Muro de los Lamentos. Yo no le voy a pedir que deje nada. Ya no hay que pedirles a los judíos que dejen de exigirles que los dejen orar en Jerusalén. Ya no. Así que vienen lo que se llaman acuerdos Abraham o Abraham, como usted le quiere decir, donde naciones
árabes, musulmanes, se unen para dialogar con Israel. ¿Ok? Con Israel. Y se unen estos países, Bahrein, Marruecos, Sudán, los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Se unen para platicar con Israel. Y ¡pum! Las cosas empiezan a mejorar en ese tiempo bajo el liderazgo de Donald Trump para los israelitos. ¿Ok? Y dice Donald Trump, Israel tiene derecho de existir, Israel tiene derecho a tener soberanía sobre su propio país, incluso Israel tiene derecho de controlar Golan, o el Golan Heights. Es este pedacito, Golan Heights. Este pedacito de acá, aquí, este pedacito, de aquí, Golan Heights, Israel se lo quitó a Siria hace muchos años atrás en la guerra del 67 cuando lo atacaron. Israel no lo ha querido regresar porque es un punto estratégico militar. Y dice Donald Trump, te puedes quedar con ese. Y dice usted, wow, ahora se están mejorando las cosas. Sí, nomás que aquí nomás duran 4 años los presidentes y luego entra Biden. Cuando entra Biden, ok, dice Biden, vamos a tirar todo el progreso que se ha hecho. Vamos a aliarnos otra vez con Irán. ¿Ok? Y esto es lo que, ¿cómo? Y esto es lo que sucede. Eso es algo reciente. Que en el 2021, por ejemplo, Hamas, el grupo terrorista Hamas, incita violencia contra los judíos porque le estaban pidiendo que hubieran elecciones. ¿Se acuerdan que no ha habido elecciones? Y para distraer a la gente, Hamas dice, hay que atacar a los judíos. No están dejando que entren a Jerusalén los musulmanes. No están bloqueando las carreteras. Empiezan a levantar mentiras los de la Franja de Gaza, los musulmanes de Hamas, ¿ok? Y se levanta la violencia nuevamente contra los israelitas, ¿ok? ¿Por qué? Porque los musulmanes dijeron, ahora es cuando, ya Israel otra vez no tiene el apoyo de Estados Unidos. Y en ese año, el 2021, hace apenas 2 años atrás, se resumieron los ataques contra Israel otra vez. Ataques con cohetes, ataques terroristas, ataques a cuchillas, ataques de todo tipo. Para Hamas es una distracción para no hacer elecciones, para mantener el poder. Bueno, en el año 2023, ¿qué año estamos hoy? Y usted va a darse cuenta qué tan relevante es esto. Resulta que en este año, ¿ok? El presidente Biden, apenas el mes pasado, apenas hace unos días, Biden le regresa $6 billones a Irán. 6 billones que estaban congelados porque Irán estaba haciendo actos terroristas y Biden se los regresa. Curiosamente, ese es lo primero que pasa ahora, hace unas semanas atrás. Septiembre 22, vuelven a tomarse con más fuerza las pláticas entre Israel y Arabia Saudita, a punto de llegar a un acuerdo de reconocimiento mutuo, de existencia mutua y protección mutua. Arabia Saudita, si usted sabe, es uno de los países más millonarios del mundo y es musulmán. ¿Cuál es el resultado de estas dos cosas que pasaron? Un acuerdo entre musulmanes y árabes. Irán, que es el que apoya a los grupos terroristas, agarra sus $6 billones. Pues octubre 7 de 2023 vuelven a haber ataques, pero ya no nomás con cohetes, por aire, mar y tierra contra Israel. Esto fue el octubre 6 como se veía Israel. Aquí está la Franja de Gaza, aquí está Israel. Y esto es el día después como quedó Israel con los ataques que recibió. ¿Cuántas protestas ha visto en las calles ustedes por esto? ¿Cuánta gente que se levanta? No ha habido, pero sí puede ver las motivaciones que hay al respecto. ¿Por qué es que Israel ahora es atacado nuevamente? Porque hay grupos que no les conviene la paz, que no buscan la paz, que no quieren la resolución, que no quieren 2 estados, aunque puedan predicar y anunciar que lo que buscan es la independencia de Palestina. En realidad ni les interesa que haya un estado de Palestina, verdaderamente. Si hay palestinos que quisieran ser libres y dejar de sufrir, la gran mayoría de la gente que vive en Franja de Gaza quisiera tener su propio país, que quisieran vivir en paz y tener chances de prosperar. Pero los grupos militares, los que tienen el poder, los que tienen las armas, lo que quieren es algo muy diferente y no es un estado palestino. Y es donde estamos el día de hoy.